buscar en nuestras Biblias, amado hermano, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Tomen asiento, amado hermano. Nosotros, a veces leemos la palabra de Dios y no profundizamos en lo que está escrito, ¿no? Lucas es un historiador, aunque él era médico, pero como tenía formas, el Espíritu Santo lo tomó para que él hiciera una investigación de los hechos que acontecieron con respecto a lo que había sido Jesús y a lo que la iglesia también estaba haciendo, porque él es parte de la iglesia cuando narra el libro de los Hechos, ¿no? Y aquí dice, aconteció en aquellos días, ¿no? Algo cada día acontece, algo cada día siempre está pasando, y a veces no somos conscientes de las cosas que están pasando porque no tenemos la capacidad para ver, pero hay cosas en que también somos conscientes cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando miramos las cosas de la perspectiva de Dios, de las cosas que están pasando, de las cosas que están aconteciendo. Pareciera que en este tiempo las cosas en el Perú se ponen difíciles y se pueden poner aún más difíciles, pero en medio de todo eso hay un acontecimiento que Dios está obrando, que Dios va a llevar a esta nación y a las naciones de América del Sur y las que están siendo afectadas al propósito por el cual Dios ha creado al ser humano. El propósito para el cual Dios ha establecido su iglesia y está cada día acercando su reino a la humanidad. Dios no va a dejar, hermano. A Dios nada de lo que acontece le sorprende. Aún Dios mismo, Él no es que usa, sino que a veces Dios Él mismo permite o a veces Él mismo hace las cosas para que su designio, para que lo que ha determinado Él hacer, se haga. A Dios nadie le va a impedir que las cosas se hagan. Por siglos, los hombres habían orado y habían esperado la promesa de que Dios se iba a hacer hombre, ¿no? Desde cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15, cuando le habla a la serpiente antigua, a Satanás, el Señor le dice, mira, vamos a leerlo mejor, porque ese es el protoevangelio, ¿no? Es el evangelio incipiente, pero el evangelio con todas sus promesas. En Génesis 3:15, mire lo que dice, pero pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí le está diciendo que de la simiente de la mujer iban a ser alguien que iba a herir al enemigo de las almas, que era Satanás, porque la serpiente no era, es decir, lo que manejaba la serpiente era el enemigo de las almas, entonces era un ángel caído. Por lo tanto, para derrotar a ese ángel caído, que se convirtió en enemigo de Dios,
y en enemigo del hombre, no, porque Satanás no solamente es enemigo de Dios, también es enemigo del hombre, ¿me entiendes? Porque él sabe que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al ángel, no lo hizo a los ángeles, no lo hizo a su imagen y semejanza. Dios lo hizo con un propósito de que el hombre manifestara la gloria de Dios. Por lo tanto, él odia también al ser humano, no solamente a Dios, hermano. Por eso que aquí le está diciendo, mira, de la simiente de la mujer van a ser alguien y ese te va a herir en la cabeza. Y se está refiriendo a Cristo Jesús. Y llegó el cumplimiento del tiempo en aquellos días, ¿no? Ya no había más tiempo y Dios ya determinó que tenía que nacer Jesucristo. En Gálatas 4:4, ¿no? En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice, llegado el cumplimiento, ¿no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amado hermano. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces llegó el cumplimiento, se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Llegado en aquellos días, entonces el emperador Augusto César, quería más dinero, y por lo tanto él necesitaba un censo de cuántos habitantes había en todo el imperio romano, en todo lo que ellos tenían acceso. Y hubo como un encuentro entre Cirenio, gobernador de Siria, que no estuvo de acuerdo para que se haga ese censo. Pero al final, el emperador se impone. Por eso y aquí vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a pedir algo especial. Él va a pedir que se cense a las personas donde han nacido, no el censo donde tú estás. El día de hoy, a ti te pueden censar donde tú estás, ¿no? En cualquier parte del Perú, si hay un censo, te censan. Y ahí ya tú no tienes que volver nuevamente a pasar el censo, ¿no? Pero aquí lo especial de este censo era que tenía que hacerse en el lugar del nacimiento de las personas. ¿Qué estamos viendo ahí, por ejemplo? Que si uno mira los atributos de Dios, ¿qué atributos de Dios estamos viendo ahí? La omnipresencia, otro atributo, aparte de la omnipresencia, dice, un edicto de parte para que todo el mundo fuese empadronado, ¿no? Para que todos fuesen empadronados. ¿Cuál era el objetivo de Dios ahí? Mejor voy a leerla, se supone que hemos leído juntos ¿no? Entonces, ¿qué está moviendo Dios aquí? ¿Qué atributo de Dios se está moviendo aquí? La soberanía de Dios, ¿no es cierto? Él es soberano. Aparte hay otro atributo también ahí junto con Él. La providencia de Dios. Porque Dios va a mover, ¿me entiende?, a José y a María. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de ¿qué? De que nazca Jesús, ¿en dónde? En Belén de Judá. Porque esa era la profecía. La profecía era que Jesús tenía que nacer en Belén de Judá. No podía nacer en Galilea, ¿me entiende? No podía nacer en Galilea. Él vivía en Nazaret, ¿me entiende? Sus padres, vivían en Nazaret, pero él se tuvo que trasladar, es decir, María y José se tuvieron que trasladar a Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús tenía que demostrar su genealogía, que él era descendiente de David, que él era de la realeza, ¿entiende? Él era el hijo de David y él pertenecía a la tribu de Judá, ¿me entiende? Y tenía que nacer en Belén, porque eso decía la profecía, porque si nacía en Galilea, si así nomás le dijeron que él era Galileo, ¿cómo podían decir que él era descendiente, el Hijo de Dios,
el ungido de Jehová, el Mesías, si él no había nacido en Judá, si él no era de Judá? A él lo acusaron de era que Galilea, porque Galilea, ¿por qué? ¿Qué problema había en Galilea? Galilea había sido antes, ¿qué había sido antes Galilea? ¿Cuántas tribus tenía Israel? ¿Cuántas tribus fueron de Israel? ¿Qué pasaron? ¿Y por qué solamente ahora habían 10? 2, perdón. Benjamín y la de Judá. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? A ver, John. ¿Y qué pasó con las 10 tribus de Israel? Dios la castigó, pero Dios la arrancó. Se dividieron, es verdad, pero Dios agarró y la sacó. Y arrancó a todos los israelitas, que aún la palabra de Dios dice que no había protección ni cubierta, que los animales venían y atacaban a los asirios, porque los asirios se llevaron a todos los judíos. Y comenzó a haber una mezcla, ¿me entiende? Los asirios trajeron su gente y después vinieron un sinnúmero de mezcla y también habían judíos. Pero principalmente, entonces ahí no podía nacer Jesús, ¿me entiende? Aunque él vivió en Galilea, después va a volver a Galilea y va a comenzar su ministerio en Galilea, ¿me entiende? Porque él cuando regresa después de Egipto va a regresar a Galilea otra vez, ¿me entiende? Es importante, hermano, todo esto. Aquí estamos viendo cómo Dios está actuando. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, cuando Él te ha prometido algo, Él lo va a hacer, hermano. Él puede mover a quien Él quiera, hermano. Mire, Dios está moviendo en ese momento no había imperio más poderoso en la tierra que el imperio romano. Pero Dios le ordena a Augusto César que haga un censo y que ese censo las personas vayan a su lugar de nacimiento. Imaginémonos, hermano. Tú, embarazada, mujeres que han dado a luz, 6 meses de embarazo, ya vamos a ponerle. ¿Tú caminarías 140 kilómetros? ¿O te montarías en un mulo o en un caballo o en una yegua 140 kilómetros y cada vez que el caballo va... Mira, ahí está el hermano Jorge. El otro día nomás su esposa que baja y sube la escalera, su esposa ha tenido que dar a luz antes de tiempo por hacer ese tema de subir y bajar la escalera. La fuente se le vino y tuvo que dar a luz. ¿Cuántos kilómetros? María fue caminando, fue en mulo, fue en yegua, fue en caballo o caminó. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es lo más saludable entre las opciones que le estoy dando? ¿Cuál es la más segura de las opciones? En ese tiempo no había carro, no había mototaxi, no había avión, helicóptero, nada de eso, hermano. Nada de eso había. Caminando, hermano. Es muy probable que ella caminó. Para que vean, hermano, cómo es la fidelidad de Dios. Mire, si comenzamos a mirar todo esto y comenzamos a estudiar con diligencia, podemos ver un sinnúmero de cosas que concurren para que María llegue a Judá, llegue a Belén. ¿Y todo cómo es? Porque Dios decidió que así fuera, antes de la fundación del mundo. No en ese momento, hermano, por si acaso. A Dios nada, Dios no hace las cosas de un momento a otro. Dios todo lo que Él hace ya está planificado antes de la fundación del mundo. Todo. Todo, hermano. Por eso que hay que estudiar. Son tiempos de crisis, son tiempos difíciles, son tiempos malos, debido a que tenemos tantas cosas que nos impiden, hermano, tener comunión con Dios. Hace 40 años, hace 100 años, no había nada de estas cosas, hermano. Los hermanos en las iglesias, ellos podían venir al culto, podían estar 2, 3, 4 horas y después en sus casas podían estudiar la palabra. ¿Por qué creen que surge el movimiento de los puritanos? ¿Por qué surge toda esa gente, hermano? ¿Por qué crees que cuando tú lees tremendos comentarios dicen, wow, cómo estos hombres pueden tener tremenda brillantez? Porque no tenían los entendimientos de ahora, pero hermano, cuando había una conversión verdadera,
la gente buscaba de Dios, la familia buscaba de Dios, leían la Biblia, oraban, evangelizaban, vivían. Ahora tenemos tantas cosas y al final termina el día y a veces estamos más vacíos que cuando comenzamos. Cuando no buscamos de Dios, nos afanamos tanto. Leí el otro día en un cumpleaños, ¿no? Voy a leer Eclesiastés para que veamos, hermano, cómo es nuestra vida, hermano, de verdad. Cuando perdemos la perspectiva de Dios, cuando Dios no es el centro de nuestra vida, cuando hacemos las cosas pero cuando Dios es el centro de nuestra vida, amado hermano, las cosas cambian, las cosas son distintas, las cosas tienen perspectiva, siempre hay una esperanza, siempre hay algo. En el capítulo 2, si no me equivoco, dice, versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga del corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. ¿No? Mire, que te digan, tú te esfuerzas, te sacas, como nosotros decimos, ¿qué no haces, hermano? Cuando Dios no está en el centro de tu corazón, es muy poco lo que sacas, hermano. Por eso que es importante, dice, versículo 2, este era el primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahí es donde estoy diciendo que José tenía que ir. ¿Por qué va José? ¿Por qué va José, Ronald? Me olvidó traer el micro inalámbrico. A ver, ¿por qué va José? Ronald, ¿por qué va José? ¿Ah? ¿Por qué va José, Steven? Adriana, a ver, ¿por qué va José? ¿Ah? Tenía que cumplir, ¿no es cierto? Por obediencia, pues hermano, a las autoridades, tenía que obedecer. Elemental. Por obediencia, hermano. Palabra de Dios, ¿por qué tú obedeces? Por obediencia. María se podía haber quedado, hermano. El que tenía que ir era José. Pero José no quiso dejar a María. Mira cómo la amaban. A unos comentaristas dicen que no era necesario que María fuera. El que tenía que ir era José, porque él era el hombre. Pero María va con él. Hermanos, se calcula mínimo 140 kilómetros. Y si tú vas a Israel, no es plano, ¿no? Jerusalén es una montaña, Judá también está ahí. ¿Te imaginas tú caminando con tu mujer? Ya pronto dar a luz. Ahora, hermano, las mujeres dan a luz con cesárea. Ahí no había ni cesárea ni cesárea, hermano. No había nada de eso. Las mujeres daban parto natural. Las mujeres daban a luz, hermano, y a los 3 días ya estaban paradas. Ya. ¿Sí o no? Así era, hermano, así era. Las mujeres judías eran fuertes. Ay, no, usted no mira cuando mira en Éxodo. ¿Qué había mandado el faraón? ¿Qué había mandado el faraón? ¿Matar a quién? A los hijos hombres. ¿Y qué le responden las parteras? Las parteras no le responden. Las parteras lo que hacen es librarlo de los hombres. Pero ella dice, no, las mujeres son fuertes. Dice, las mujeres judías son fuertes y dan a luz rápido y rápido se paran. Bueno, a veces parece locura, ¿no? Pero cada vez el desarrollo humano ha hecho que las mujeres sean débiles ahora, más débiles. Pero antes, hermano, la mujer tenía que... Bueno, antes no había lavadora, no había cocina a gas, eléctrica. Hermano, todo eso, póngase usted, imagínese hacia atrás. La mujer lavaba, hermano, a mano. Es decir, todo eso. Y así era María. ¿Me entiende? ¿Qué estamos viendo ahí? La fidelidad de Dios, ¿sí o no? ¿Hay fidelidad o no? ¿Dios es fiel contigo o no es fiel contigo? Si yo le preguntara a Alicia,
¿Cuántos hijos tiene? 3, ¿no? ¿Ha sido fácil crear 3 hijos? Una familia monoparental. Mono, uno, parental, parientes. Se llama monoparental, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Pero ahí están tus hijos, adelante, ¿no? Ya 2 están en la universidad, uno está pronto a acabar, bueno, el otro está por ahí, pero ya está. ¿No? No todos van a acertar, pero así es o no es así. A ver, ¿quién tiene más hijos aquí? Pedro tiene 3, ¿no? 3, ¿no, Pedro? Son 3, ¿no? 3, ¿no? A ver, la hermana María, la que más hijos tiene, 5, ¿no? 5 hijos, hermana, 5 hijos. ¿Es fácil crear 5 hijos? No es fácil, hermano. Es importante, por eso digo, analizar la palabra de Dios. Bueno, todo eso, ¿no? Ahí, ¿no? Qué locura, ¿no? Dice, oye, eso es inhumano, los derechos humanos, ¿cómo es posible que José haga eso? Oye, los derechos humanos universales, está violentando eso. Hermano, ahí no habían derechos humanos, nada de esas cosas, hermano. La gente vivía y esa era la manera de vivir y para adelante. ¿Y quién tenía que nacer? ¿Quién iba a nacer? ¿Quién iba a nacer? No escucho, estoy sordo. ¿Quién iba a nacer? El Mesías, el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se había ya encarnado en el vientre de María y ya estaba pronto a dar a luz. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Subió, dice, mire, subió. ¿No? Subió. No dice, no, fue un plano, todo tranquilo nomás. Olvídate, agarró unos patines y lo llevó ahí. No, subió, hermano, caminó. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? No dice. ¿Cuántas noches tuvieron que dormir ahí en el campo? ¿Te imaginas? ¿Qué haría José? Yo no sé, hermano. ¿Cómo se alimentaría María? No sé. Pero ustedes todo eso, miren, todo el sacrificio que hizo esa mujer para cuidar a ese bebé. Y un día, cuando el ángel le dijo, vas a ser, ¿no? En ti va a ser engendrado el Redentor, el Salvador. Ella dijo, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Miren la grandeza, miren el sacrificio, miren la fidelidad, miren el esfuerzo de esta mujer por hacer la voluntad de Dios. ¿Se aplica a nuestra vida o no se aplica a nuestra vida? ¿Se debe aplicar a nuestra vida o no se debe aplicar a nuestra vida? Si Dios nos ha escogido como sus hijos, si Dios nos ha convertido en sus hijos y Él tiene un plan para nuestras vidas y lo que Él nos pida, ¿vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena sacrificarse? Si a través de ti de repente muchas vidas se convertirán o a través de los hijos que tú estás criando y instruyendo, muchos de ellos, mucha gente se convertirá y será salvo. ¿Entiende lo que digo? ¿Se aplica a nuestra vida o no se aplica a nuestra vida? ¿Se debe aplicar? Yo sé que hoy día había un remanente aquí fiel al Señor. Hermano, vale la pena. Si Dios tiene un plan para ti, si Dios tiene un plan para tus hijos, vale la pena todo esfuerzo. Vale el esfuerzo. Por eso que a veces decimos las cosas, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Se podía aplicar eso a María o no? ¿Se podía aplicar eso a José o no? ¿Quién más? ¿A José o a María? A los dos, ¿no? Pero ¿quién en mayor dimensión? ¿A quién? Mira que te mando, María, que te esfuerces. Sé valiente, María. No temas. El Señor está contigo. Él está, ahí está, te está dando la fuerza. No desmayes. Aunque te duele a veces, vienen los dolores, pero tú sigue adelante. Vas a llegar ¿a dónde? Vas a llegar a Belén, vamos a llegar ahí. Ahí vamos a pasar el censo y ahí vas a dar a luz, ahí va a nacer el primogénito. ¡Aleluya! Y José subió, el 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, cuando ya llegaron, se cumplieron los días de su alumbramiento y llegó la hora.
y dio a luz a su hijo primogénito y le volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había tres tipos, podemos decir, de mesones, ¿no? Uno podía ser en una cueva y en ese lugar era encerrado. Entonces ahí estaban, ¿qué habían? Animales, ¿no? Que venían porque la gente se movía con animales y los mesones servían para que ahí descansaran los animales y se alimentaran. Y en algunos mesones, y en casi todos, perdón, habían también, la gente se hospedaba con ellos, ¿no? Es decir, había lugares para que ellos también se pudieran ahí descansar y dormir. También habían mesones de un solo piso, ya no en una cueva, de un solo piso, con la misma cosa que le estoy diciendo, ¿no? En un lado estaban los animales y en otro lado estaba la gente que dormía o descansaba, y en otros habían mesones que a la parte de abajo estaban los animales y en la parte del segundo piso estaban las personas que se hospedaban. Pero todos ellos tenían algo en común, ¿no? Habían animales. Los animales venían, como todo animal, se cansaban, venían sudados. Los animales de una u otra manera, en cualquier momento, hacían sus necesidades, ¿no? Entonces, ahora imaginémonos cómo era eso, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué olor había en ese lugar? ¿Cómo era ese lugar? ¿Era limpio, aseado, ordenado? No, ¿no es cierto? No era. No había orden, seguro que también había alimento para los animales, cobraban porque de hecho que tenía que ver y cobraban por eso, había agua por los animales. Entonces, lo que se cree es que donde se echaba la paja para los animales eran el pesebre, ¿no? Donde ellos comían, ahí los animales. ¿Por qué creen ustedes que Dios, si Él es soberano, si Él es todopoderoso, por qué Dios como Dios Padre, porque Él dirige todas las cosas, Él determinó que su Hijo, cuando iba a nacer, naciera en un mesón, bajo esas condiciones? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué en un lugar en estas condiciones? Y vuelvo a los famosos derechos humanos, ¿no? José sería, ¿qué? Genocida, ¿no? A ver, ¿por qué creen ustedes, hermano? A ver, converse con el que está a su lado. Haga un diálogo, acérquese a otra persona y usted cree. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? ¿Por qué ahí nació? Dios, el Dios, la deidad, la divinidad, el Dios inaccesible, que era inaccesible al hombre, el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. El hombre, Dios se había humanado, estaba en el vientre de María y iba a nacer, iba a dar a luz María. Y en esas condiciones, ¿por qué? No, mira, cuando yo a veces ya me doy cuenta que yo en verano me baño todos los días, ¿no? En invierno dejando un día, pero hay momentos en que me vuelo y digo, no, me baño, ¿no? ¿Cómo olía ese lugar? A la banda francesa. ¿Cuál es el perfume que más te gusta a ustedes mujeres? ¿Cuál es el perfume que usted pagaría? ¿A ese olor estaría ahí inundado de eso? ¿Ah? ¿Cuál es el olor que había ahí? Ya, ahora, a ver, responde. ¿Por qué creen que Dios determinó que naciera ahí? Esto es importantísimo, hermano, es clave. A ver, Sara. A ver, Julia. ¿Por qué crees
Esa es la respuesta. Para Dios, ¿cómo huele el pecado, hermano? ¿Dios huele el pecado o no huele el pecado? ¿A qué huele? ¿A qué huele, John? ¿El pecado a qué huele? A muerte, hermano, a muerte, muerte. ¿La paga del pecado qué cosa es? Muerte, 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 ¿me entiende? Así estaba el mundo. Por eso que Dios determina que su Hijo nace en esa condición. ¿Quién me lee Filipenses 2, 5 al 11, hermano? Mire, Dios podía haber ordenado, hermano, que Él naciera en el mejor lugar que hubiese en ese momento en la tierra. Pero por eso que los famosos nacimientos que hacemos no representan nada de nada en la condición en que Jesús nació. Nada de nada, hermano. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Fuerte, Alicia. Amén. Hermano, volvemos al punto, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué Dios determinó que su Hijo naciera en un pesebre donde el olor era hediondo. Mire, hay países en Corea y en algunos países en África que usan las heces para producir gas. Ellos tienen un sistema y ahí y después por unos tubos meten a la casa. Y cuando hace mucho frío, ese gas se prende y comienza a calentarse, ¿no?, la casa. Es decir, para que vean todo, cuando hablo de hediondo, es que tú lo hueles. Y llega un momento, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted estaba en un lugar y que huele feo y que no te haga otra opción que estar en ese lugar y que ya a la media hora, a la hora ya normal. Tú estás ahí, ya ni cuenta te diste que estás en un lugar que huele horrible. ¿Te ha pasado eso? ¿Has ido a algunos lugares que has tenido que estar ahí y te has quedado porque es necesario que estés ahí? Yo he tenido muchas veces que entrar a casas así, ¿no?, a lugares a predicar, porque ese es el lugar que tengo que ir y ya pues tengo que aceptar, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Nosotros, cuando pecamos contra Dios y pecamos deliberadamente contra Dios, al comienzo como que nos cuestiona, ¿no?, la conciencia, el Espíritu Santo, pero después seguimos pecando y después nos acostumbramos tanto que ya el olor a muerte, el olor a pecado es tan natural en nosotros que ya no nos afecta. Ya no nos afecta, ¿no? Es decir, Jesús nació allí, en ese lugar, que olía a la condición de pecado de toda la humanidad que Él venía a salvar. Ahí está el mensaje, hay un mensaje poderoso, un mensaje que Él iba a vivir en medio de esa humanidad, que Él iba a ser parte de esa humanidad, en Él no iba a haber pecado, pero Él era consciente de que todo lo que lo rodeaba eran pecadores, que la gran mayoría, salvo que se fueran arrepintiéndose de sus pecados, sean libres, y aquellos que eran también salvos por la fe, ¿no? Porque si María es escogida por el Señor para ella ser la madre de Jesús, ella era una hija de Abraham, ¿no? Y era, ¿por qué Abraham fue declarado salvo?
Entonces, ¿qué está mostrándonos ahí Dios? Que Él cumple lo que Él promete, amado hermano. Que si tú eres salvo y te conviertes a Cristo, tú vas a ser consciente del pecado de las personas, que vives en medio de un mundo de pecado, pero tú eres salvo en Cristo Jesús. ¿Entiendes? El mensaje es que Dios no podía ponerlo aparte. Por eso que Él va a agarrar después a quién, ya, ahí vamos a ver, avanzar un poquito, así que no va el tiempo. ¿A quién anuncian los ángeles el nacimiento de Jesús? A los pastores, ¿no es cierto? Ahora, los pastores eran alguien de mucho renombre en la cultura. Era increíblemente, ¿no? ¿Cómo es, no? A veces pasa eso con nosotros como cristianos, ya somos salvos y todo el mundo nos apesta. Todo el mundo que es pecador ya no queremos tener ningún contacto con los pecadores, ¿no? Mira, se imagina que cuando Jacob entró a Egipto, ¿qué le dijo? ¿Qué le recomendó José a ellos? ¿Que se presentaran como pastores o no se presentaran como pastores? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Que no sé, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dio la razón, ¿no es cierto? ¿Cómo consideraban los egipcios a los pastores? Los aborrecían, nadie quería ser pastor. Miren, y el pueblo de Dios, cuando llega Jesús a la tierra, los pastores eran ciudadanos de tercera clase. Se consideraban que eran ladrones, que eran mentirosos, todo lo demás. Y a esos Dios le va a anunciar el evangelio. A ellos le va a decir evangelión, la buena noticia, ¿no? La buena noticia. Pero volviendo al punto que estamos, que es trascendental, que entender que es la Navidad, que la Navidad es Cristo haciéndose semejante a los hombres, tomando la forma de hombre y naciendo en una sociedad pecadora, totalmente pecadora, llena de pecado, de maldad, y que para Dios, cuando Él se acerca a nosotros, Él huele a pecado en nosotros, Él huele a muerte a nosotros. Él es, por eso una de las preguntas que Dios, ¿no?, me mantenga firme en este camino, yo le quiero preguntar al Señor es, ¿cómo Él, que es tan santo y puro, cómo Él hace para que, no, a través de su Espíritu Santo, Él me pueda convencer de pecado, justicia y juicio? Como dice hace un momento Steven, ¿no?, Dios es omnipresente. El Espíritu Santo también es omnipresente. Entonces, para que el Espíritu Santo me convenza a mí de pecado, justicia y juicio, tiene que entrar en mí, ¿me entiende? Eso es lo que yo entiendo. Tiene que entrar en mi alma. Tiene que entrar en mi espíritu. Aunque yo estoy en pecado, ¿me entiende? Él tiene que entrar dentro de mí. Y yo estoy oliendo a muerte. Yo estoy muerto para Dios. Y huelo a pecado, huelo a muerto. Es decir, soy nauseabundo para Dios, pero el Espíritu Santo entra dentro de mí. ¿Entiende la figura? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en ese lugar? ¿Por qué esos famosos nacimientos que hacen no representan en nada absolutamente la condición en que Jesús nació? Tú has encontrado un pesebre y un nacimiento donde los animales, ¿no?, con todo lo que estoy diciendo, y en lugar de oler y huele a heces de animales, ¿no?, a todo lo demás, no hay, ¿no es cierto? Eso en la mente de los hermanos, no. Ahí lo ponen al Señor como rey, ¿no? Algunos le ponen hasta joyas y hacen tantas cosas bonitas, ¿no? Y rodeado de todo limpio, ¿no? No es así, hermano. Ese no es en la Navidad. Ese no es la verdadera representación de una Navidad, de un cristiano. Por eso que no es que no hay que hacer idolatría. No. Ahora, si tú lo quieres hacer bajo estas condiciones, hazlo, pues, ¿no? Oliendo a todo lo que digo, es una buena representación y tú puedes hablarle a las personas. De repente nadie quiere ir a tu casa, va a decir, oye, ¿tu casa huele a qué?
pero tú estás representando el verdadero nacimiento. ¿Te imaginas que hagamos una obra teatral bajo esas condiciones, ¿no? Trayendo todo eso, ¿no? Las mismas condiciones como Jesús nació. Y explicando y haciendo la obra teatral de tal manera que la gente pueda entender por qué Jesús nació en ese lugar. ¿Por qué ahí dio a luz María, exponiéndose a tantas cosas? Como digo, ¿no? Yo varias veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Ahí vemos la maldad del hombre, la maldad, es decir, la mega maldad. La mega maldad, es decir, la maldad en mayor expresión que pueda tener el ser humano. Nosotros realmente, si vemos una mujer que va a dar a luz y está con dolores de parto, ¿tú la dejarías, la abandonarías? De repente que sí, ¿no? Porque a veces somos tan egoístas, no va a decir, no, en mi casa estamos todos, ¿no? Y nadie más puede caber. Y aparte es invierno, hace mucho frío, porque lo que sí se cree es muy probable que Jesús nació en el mes de frío, que hacía frío, ¿me entiende? No, yo no voy a sacar a mi hijo, yo no voy a salir de mi cama o de mi cuarto para meter a una mujer desconocida. ¿De dónde vendrán? ¿Quién será? ¿Me entiende? Nadie le abrió la puerta, hermano, nadie. Y el único lugar donde Jesús podía nacer era junto a los animales. ¿Me entiende? No es que ella estuvo ahí en un cuarto, no, hermano, ya no había ni un cuarto. José y María tuvieron que buscar ahí donde estaban, dentro de los animales, un lugar donde ella se tuvo que acostar con dolores de parto y dar a luz. Ahora, yo no sé, esa parte no he estudiado, y esa es la parte que quisiera saber, cuál era el método que ellos usaban para cuando cortaban el cordón umbilical. ¿Me entiende? Porque tenía que haber un método para cortar el cordón umbilical. Yo sé que hasta con una botella de vidrio tú puedes cortar, ¿no? Porque es una emergencia, tienes que cortar y acortar el cordón umbilical, porque esa parte, si la has limpiado bien, esa parte que está cortado no tiene problemas, pero tú lo puedes cortar, ¿me entiendes? Porque hay que cortar el cordón umbilical. ¿Cómo lo hicieron, hermano? Es decir, las manos, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo José? ¿Vino una partera? ¿Cómo estaría su...? Es decir, todo, imagínate, todo. Pero ahí estaba naciendo Jesús, en medio de todo, la maldad en la mayor expresión, es decir, el pecado en la mayor expresión posible a vida y por haber de la humanidad, de no darle a un lugar, aún encima de ello, en un lugar que era el lugar menos indicado para que una mujer diera luz por las condiciones higiénicas, pero eso está simbolizando que ahí en ese lugar representa la condición del pecado para Dios, cómo Dios ve el pecado del hombre, cómo para Él, hermano, nadie, absolutamente, ni un loco, hermano, ni un loco usaría las heces para algo, ¿me entiende? Pero en medio de ese lugar, ahí estaba naciendo Jesús. En medio del pecado, en medio de la maldad del ser humano, para decirle al hombre que para eso Él vino. Se tomó la forma de hombre y se humilló hasta lo sumo. Mire, el día que nace bajo esa condición. Y el día que muere en la muerte más terrible que había para un ser humano. La muerte de cruz. Porque no puede ver Navidad si no hay la cruz de Cristo, hermano. No puede ver Navidad si no hay la muerte de Cristo. Porque para eso vino Jesús, para salvarnos al hombre de esa condición en la que estaba. Porque la única forma de sacar al hombre de la condición en que estaba cuando Él nació era que Él muriera en la cruz del Calvario entregando su vida por nosotros. Para que tú y yo podamos tener una familia. Para que tú y yo podamos ser un hogar cristiano. Para que el matrimonio funcione, para que todas esas cosas haya esperanza y no haya maldad en el corazón de la humanidad, de aquellos que Dios convierte y transforma el alma. Y escogió, por eso que hermano, es decir, la Navidad verdadera saca de cuadro a cualquier ser humano. No fue y buscó a los potentados, no buscó a los sabios, buscó a los que todo el mundo despreciaba, a los pastores.
para que a ellos y la multitud de ángeles el Padre mandó que le anunciara, y un ángel descendió y le dijo a los pastores: hoy ha nacido. Dice, pero el ángel, en el 10, pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nueva, el evangelio, le estoy dando una nueva, buena noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Mira, no dice la ciudad de Belén, que en la ciudad de David, un Salvador, aleluya, el Salvador, amado hermano. Un Salvador. ¿En dónde? Estaba en un pesebre. Dice que es Cristo, un Salvador, el ungido, el Cristo, el Mesías, el Señor. Mira, las tres cosas, tres nombres le dan los ángeles. ¿Cuál es? Salvador. Porque lo primero que vino a hacer, a salvarnos ¿de qué? Del pecado. Segundo lugar, el Cristo, el Mesías, el que iba a llevarnos a la eternidad, amado hermano. Y en tercer lugar, el Señor. Porque al final, ¿quién estaba ahí? ¿Quién era el rey? ¿César Augusto? ¿O Cristo, amado hermano? Ese niño pequeñito, ese niño que tenía ahora minutos de nacido. ¿Quién era el rey de reyes y señor de señores? El que estaba en el pesebre, amado hermano. El que había nacido. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Escuche bien. ¿Por qué? ¿Por qué envuelto en pañales? ¿Por qué? ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué aclara Lucas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué pone envuelto en pañales? Si era Dios. ¿Por qué envuelto en pañales? A ver, los teólogos ahí, Daniel con Jordan, que ya Dios los ha bendecido y han respondido correctamente. Le doy gracias a Dios por la respuesta, de verdad. Yo pensaba que no iba a haber respuesta, pero ahí está. A ver, ¿por qué envuelto en pañales? Porque era humano. Como cuando tú das a luz tu bebé, ¿qué haces? ¿Lo dejas así, como nosotros decimos a lo peruano, calatito? ¿Qué haces tú? Lo vistes, hermano, lo abrigas, ¿sí o no? Porque es tan débil. Dice tú, esa cosita, mira ese bebé. Ay. ¿Sí o no? La madre que andaba a luz, ¿cómo sienten a su bebé? Pequeñito, sí, algunos han nacido antes de tiempo, ¿sí o no? Débil. Dependiendo absolutamente de todo, ¿sí o no? Eso está diciendo que fue como cualquier bebé que se humanó. ¿Entiende? Por eso envuelto. ¿Quién estaba ahí? Le dice, el Salvador, el Cristo, el Señor. Envuelto en pañales. ¡Gloria a Dios! Esa es Navidad. Saber que Dios se hizo hombre, que estuvo en el vientre de María. Pues llegado, dice, ¿cómo dice? Aconteció en aquellos días, o llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús tenía que nacer. Dice, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían, ¡gloria a Dios en las alturas! ¿Qué más? Mira, hermano, este fue un culto glorioso. Tú lees la palabra de Dios, tú lees la Biblia y vas a encontrar cuándo descendió la gloria de Dios. ¿Cuándo descendió la gloria de Dios? Cuando terminaron de hacer el tabernáculo, ¿no es cierto?
Cuando terminaron de hacer el templo. ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo de Israel salió, ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué era la Shequina? Prácticamente la gloria de Dios. Pero más visible se hizo en el templo y en el Éxodo. Y aquí, en este lugar, los ángeles proclamaban y alababan a Dios y los pastores lo oían. Sucedió que cuando los ángeles se fueron ellos al cielo, los pastores dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Voy a correr ya. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando ellos vieron, amado hermano, que todo lo que le habían dicho los ángeles, escuchen bien, nosotros lo miramos pero así a la ligera y lo damos por hecho, no, hermano. Los ángeles le dicen: oye, miren, ustedes van a ir a un pesebre, a un mesón, y ahí van a encontrar esto. Retrocedamos. ¿Era lógico que estuviera un recién nacido en ese lugar? ¿Era normal, natural? No, no es cierto. Los pastores van, y cuando encuentran textualmente que en medio de toda esa inmundicia había un bebé, había una madre, y que todo lo que los ángeles le habían dicho era verdad, ¿qué hicieron ellos? ¿Dudaron o creyeron? Creyeron, hermano, creyeron. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho. Mire, y cuando ellos vieron eso, comenzaron a decir lo que los ángeles le habían dicho. Se convirtieron en predicadores. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Está entendiendo? ¿Qué decimos nosotros en Navidad? ¿Qué proclamamos ahora en Navidad nosotros? En Puerto Rico dice: a comer lechón, ¿no? ¿Cómo dice la canción? Arroz con gandules, lechón. En el Perú, a comer pavo, a comer cerdo, ¿no? Eso es Navidad para nosotros, ¿no? Pero esa es la Navidad verdadera, hermano. Eso no es Navidad. Para nada, hermano. Por eso estamos como estamos, ¿me entiendes? Porque no tenemos una teología profunda acerca de lo que es la Navidad. La Navidad no es comer. La Navidad no es sentarse a la mesa y comer. La Navidad es entender que fue necesario que Dios se encarnara, hermano, y que naciera en estas condiciones infrahumanas, hermano. Nadie de los que está aquí, salvo porque estemos en una guerra, haya habido un terremoto, pues, ¿no? Y no hay hospital, no hay nada que se pueda dar estas condiciones, hermano, porque las ha habido, ¿no? Pero después usted, en su sano juicio, jamás usted va a permitir dar a luz, o alguien que usted ama dé a luz en estas condiciones. ¿Qué no hace un hombre o una mujer al día de hoy cuando dice: no, va a dar a luz? Hasta se endeudan, hermano. Para ir a una clínica hay que darle con cesárea, no solamente eso, la ropa y todo lo demás. Pero aquí, amado hermano, estos pastores, que nadie creía en ellos, vieron Dios. Por eso dice Pablo: lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Bueno, todos nosotros éramos como esos pastores. Todos nosotros, hermano, éramos ciudadanos de última clase para Dios. Todos nosotros olíamos a muerte por causa del pecado, pero Dios un día se acercó a nosotros y nos salvó y nos convirtió. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que proclamar este evangelio. Seguiremos viviendo en esta tierra y en este mundo hasta el día y la hora en que Dios determine. En medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, en medio de tantas situaciones críticas que estamos viviendo como nación del Perú, amado hermano, seguiremos viviendo, pero con una diferencia: que somos hijos de Dios, que estamos llamados a proclamar el evangelio, a decir que Cristo salva, que Cristo convierte, que hay poder en el evangelio, que Dios quiere cambiar y transformar al hombre. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de los que los pastores decían, pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Meditamos realmente en este tiempo de Navidad
lo que es la verdadera Navidad, amado hermano? Hermano, si no hay para pavo, no hay para pollo, no hay para nada en la Navidad, dale gloria a Dios. ¿Sabe lo que hay? ¿Qué hacían los ángeles? ¿Qué hacían los ángeles? Alababan a Dios, alababan a Dios. ¿Qué hay que hacer en la Navidad? Alabar a Dios, darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Dale gracias a Dios, Él nos ha salvado, Él nos ha convertido y tiene que ver alabanza en nuestros corazones a nuestro Dios por la obra gloriosa y grandiosa que Dios ha hecho. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, y volvieron a su trabajo, volvieron a su redil, a seguir ahí cuidando eso que ellos tenían que hacer. Navidad es saber, amado hermano, que Cristo ha nacido, que Cristo se encarnó, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo está vivo. Navidad es saber que todo lo que tenemos le pertenece a Él y hay que seguir viviendo en esta vida proclamando a un Dios de poder, a un Dios de gracia. A su nombre, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. A veces síguenos hablándonos, síguenos ministrando de la verdadera Navidad, Señor. Quita de nuestra mente, de nuestros corazones esos conceptos que hay, que en lugar de acercarnos a ti, nos alejan de ti, porque ofendemos tu nombre cuando perdemos la verdadera perspectiva de lo que es la Navidad. Dios encarnado, Dios haciéndose hombre, y Dios ahora a través de la obra de Cristo, porque al nacer y al morir y al resucitar, ahora Cristo se puede encarnar en nosotros y Navidad es vivir a Cristo. Navidad es tener a Cristo encarnado y haciendo lo que Cristo haría en esta tierra y en este mundo. Y saber, Señor, que de ahí nos rescataste, del pecado, de la muerte, Señor. Y ahora olemos a vida, olemos a Cristo Jesús, aleluya, a la vida que es Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.